Muy buenas tardes. Mi nombre es Janet Patricia Jaramillo Rojas, estudiante de Administración en Salud de la UNAD, CEAD Medellín. A continuación, hablaremos sobre las biomoléculas. Según su naturaleza química, las biomoléculas pueden ser tanto orgánicas como inorgánicas y se distribuyen de la siguiente manera. Biomoléculas inorgánicas son el agua, los gases y los sales minerales. Y las biomoléculas orgánicas, que son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Ahora hablaremos un poco sobre las biomoléculas inorgánicas, como es el agua. El agua es la sustancia más abundante en la biosfera, donde la podemos encontrar en sus tres estados, y es además el componente mayoritario de los seres vivos. La molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Las funciones del agua son: sirven de soporte o medio donde ocurren las reacciones metabólicas. Son amortiguador térmico. Transporte de sustancias. Es lubricante para el roce de órganos. Favorece la circulación. Y da flexibilidad y elasticidad a los tejidos. Otra de las biomoléculas inorgánicas son las sales minerales. Estas las podemos encontrar en el esqueleto o estructura ósea. Otras las encontramos regulando el pH del organismo. Y otras regulan la entrada y salida de agua en las células. Las sales en disolución tienen la función de transportar las sustancias de desecho a través del sudor o la orina. Otra biomolécula inorgánica es el oxígeno y el dióxido de carbono, que son imprescindibles para la respiración. Ahora hablaremos de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas, como ya lo mencionamos, entre ellas tenemos los glúcidos. Los glúcidos son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas reciben también el nombre de azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono y son solubles en agua. Hay tres tipos principales de glúcidos que se clasifican según el número de unidades de azúcares que constituyen la molécula. Dentro de estos tenemos tres grupos, que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Hablaremos un poco de cada uno de ellos. Los monosacáridos. Dentro de los monosacáridos más importantes distinguimos la glucosa, que es una hexosa y es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. La fructosa, que es una hexosa común de las células vegetales, abunda en muchos frutos. Y la ribosa, que su derivado es la desoxirribosa. Son pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos, el ARN y ADN, respectivamente. Ahora hablaremos de los disacáridos. Los disacáridos son glúcidos que se originan de la unión de dos moléculas de monosacáridos iguales o distintos. Estas son moléculas solubles en agua, aunque su solubilidad es algo menor que la de los monosacáridos. Los más importantes son la lactosa,
que es el azúcar de la leche. Está formado por glucosa y galactosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa obtenido de la remolacha y de la caña de azúcar. Está formado por glucosa y fructosa. También es abundante en la miel. Y la maltosa se obtiene de la hidrólisis del almidón de trigo y de la cebada. Está formado por 2 unidades de glucosa. Y por último, los polisacáridos, que estos son glúcidos más complejos de todos. Están constituidos por la unión de más de 100 monosacáridos por enlaces glucosídicos. Forman macromoléculas enormes. Son unas moléculas muy poco solubles en agua, o incluso insolubles, debido a su enorme tamaño. Entre los más importantes son el almidón. Este es un polisacárido de reserva en las células vegetales. Se almacena en tubérculos y semillas principalmente. Es el polisacárido de reserva como el glucógeno. Este es de reserva en las células animales y de los hongos. La función de los glúcidos son glúcidos energéticos. Como ya mencionamos, los monosacáridos y disacáridos, como la glucosa, actúan como combustibles biológicos, aportando energía inmediata a las células. Es la responsable de mantener la actividad de los músculos, temperatura corporal, la presión. Y otra función serían los glúcidos estructurales. Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes, como la celulosa de las paredes de células vegetales. Ahora hablaremos de las biomoléculas orgánicas, que son los lípidos. Los lípidos son biomoléculas insolubles en agua y otros disolventes polares, que poseen brillo y tacto untuoso. Desde el punto de vista de la estructura química, es un grupo muy heterogéneo y diverso. Entre los lípidos se incluye a los ácidos grasos. Los ácidos grasos, como son los triglicéridos, que son considerados por muchas personas como el consumo de grasa en la dieta. Los fosfolípidos, que son las grasas añadidas al fosfato. Y el colesterol, que produce esteroides. Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. Entre ellas tenemos función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías en gramos. Función estructural. Forman las bicapas lípidas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia, o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Y la última función, que es ser transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. A continuación, los lípidos los encontramos en la yema de huevo, la manteca, el aceite, entre otros. Ahora hablaremos de otra biomolécula orgánica, que son las proteínas.
Estas son moléculas muy grandes compuestas por largas cadenas de aminoácidos, conocidas como cadenas polipépticas. Hay un aproximado de 20 aminoácidos diferentes. Mencionaremos algunos de ellos, como son la histidina, la isoleucina, la lisina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano, la leucina, la valina, la alamina. Explicaremos tres de ellos. La histidina se encuentra en la hemoglobina y se utiliza en el tratamiento de artritis, úlceras, anemias y sirve para la regeneración de los tejidos. La isoleucina es necesaria para la hemoglobina y ayuda a la circulación y regula los niveles de azúcar en la sangre y la energía. La leucina ayuda en la cicatrización, ya sea en los tejidos muscular, huesos y piel. Además, se recomienda a las personas que han salido de una cirugía. Ahora, ¿para qué se necesitan las proteínas? Las proteínas, en el caso en el útero materno o en la etapa de crecimiento, es porque ambos son los momentos en los que el organismo está elaborando o incrementando los tejidos a lo largo de la vida, porque las células se están regenerando siempre. En la vejez es importante, ya que los problemas de masticación reducen la ingesta de estos alimentos, acelerando el proceso de la demencia senil. Algunas funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva o molecular. Las proteínas estructurales se agregan a otras moléculas de la misma proteína para originar una estructura mayor. Algunas funciones son mensajeras, anticuerpos, enzimáticas, estructurales, de transporte, defensivas, de reserva. Explicaremos un poco cada una de ellas. Dentro de la función mensajera, los diferentes tipos de hormonas pueden ser consideradas como el ejemplo más importante de proteínas mensajeras. La correcta producción de hormonas determina el buen funcionamiento del organismo, ya que cada tipo de hormona lleva un mensaje para que se realice determinado proceso biológico. Dentro de la función de anticuerpos, un ejemplo de este tipo de proteínas importantes para el sistema inmune es la inmunoglobulina o anticuerpos, que se encarga de detectar y combatir la presencia de agentes extraños en el organismo, como los virus y las bacterias. Hay otras dos funciones. La función enzimática. Son otro tipo de proteínas muy importante, ya que de ellas depende un montón de funciones del organismo que requieren de ciertas reacciones químicas desencadenadas por las enzimas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Función estructural. Como dijimos antes, las proteínas cumplen una función importante en la estructura corporal, creando cadenas de tejidos resistentes en músculos y huesos que soportan el movimiento y las funciones del cuerpo. Otra función sería función de transporte. Muchas funciones del cuerpo requieren de sustancias fundamentales que son transportadas por las proteínas, como es el caso. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. La hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados. La mioglobina transporta oxígeno en los músculos.
Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre. Los citocromos transportan electrones. Otra función de esta biomolécula es ser defensiva. Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Y las mucinas tienen efecto germicida y protegen las mucosas. Algunas toxinas bacterianas, como son la del botulismo o venenos de serpiente, son proteínas fabricadas con funciones defensivas. Otra función de esta biomolécula es la de reserva. Los ovoalbúminas de la clara de huevo, la gliadina del grano de trigo, la ordeína de la cebada, estas constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión, y la lactoalbúmina de la leche. Vamos a hablar un poco sobre las propiedades de las proteínas. Las proteínas son solubilidad. Son solubles en agua cuando adoptan una conformación globular. La solubilidad es debida a los radicales libres de los aminoácidos que, al ionizarse, establecen enlaces débiles con las moléculas de agua. Cuando una proteína se solubiliza, queda recubierta de una capa de moléculas de agua, que impide que se pueda unir a otras proteínas, lo cual provocaría su precipitación. Esta propiedad es la que hace posible la hidratación de los tejidos de los seres vivos. Otra propiedad es capacidad amortiguadora. Las proteínas tienen un comportamiento anfótero y esto las hace capaces de neutralizar las variaciones del pH del medio, ya que pueden comportarse como un ácido o una base y por tanto liberar o retirar protones del medio donde se encuentran. Otra propiedad, desnaturalización y renaturalización. Los agentes que pueden desnaturalizar a una proteína pueden ser el calor excesivo, las sustancias que modifican el pH, las alteraciones en la concentración, la alta salinidad, agitación molecular, etc. El efecto más visible de este fenómeno es que las proteínas se hacen menos solubles o insolubles y que pierden su actividad biológica. La desnaturalización puede ser reversible, la renaturalización, pero en muchos casos es irreversible. Y otra de las propiedades es ser especificidad. Es una de las propiedades más características y se refiere a que cada una de las especies de seres vivos es capaz de fabricar sus propias proteínas, diferentes de las de otras especies. Esto no ocurre con los glúcidos ni los lípidos, que son comunes a todos los seres vivos. La especificidad de las proteínas explica algunos fenómenos biológicos como la compatibilidad o no de los trasplantes de órganos, los injertos biológicos, los sueros sanguíneos o los procesos alérgicos e incluso algunas infecciones. Por último, hablaremos de la biomolécula de los ácidos nucleicos, biomolécula orgánica. Estas son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster, fosfato más hidroxilo, de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes que se conocen. ¿Y quién descubrió los ácidos nucleicos? Fue el señor Friedrich Mischer, quien en 1869 aisló la nucleína, que luego cambió el nombre por ácido nucleico. La formación de un nucleótido. Estos están formados por tres componentes. Una molécula de ácido fosfórico, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa,
y una base nitrogenada que es la adenina, la guanina, citosina, timina y uracilo. El hombre, lo mismo que cualquier otro ser vivo, sintetiza sus propios ácidos nucleicos, por lo que ninguna resulta esencial. Estos los ingerimos en alimentos que contienen células, como cuáles la carne, el pescado, la fruta y verduras. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico y se localiza en el núcleo de la célula. Contiene la información genética necesaria para la construcción, desarrollo y funcionamiento del organismo. Y el ARN, que es el ácido ribonucleico, se origina en el núcleo, pero realiza su función en el citoplasma. Se encarga de dirigir la síntesis de proteínas a partir de la información que ha recibido del ADN. Los ácidos nucleicos se forman así, largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, con millones de nucleótidos encadenados. Estos almacenan la información genética y son los responsables de transmisión hereditaria. Bueno, no siendo más, mil gracias por su atención y espero haya sido clara. Feliz noche.